Buenos días, feliz día del Señor. Qué alegría que nos podamos volver a reunir para poder compartir la palabra del Señor y prepararnos para poder celebrar la cena del Señor, este evento tan importante, tan lindo, de recordación de lo que implica la salvación para cada uno de nosotros. Recordar al Señor Jesucristo entregando su vida por amor a cada uno de nosotros, en una actitud total de entrega, de cariño hacia cada uno de nosotros, la demostración de amor más grande, el cariño más impresionante de Dios demostrado hacia la humanidad en la persona del Señor Jesucristo, en su muerte, en su resurrección por amor de cada uno de nosotros. Quisiera que en esta mañana pudiéramos recordar lo que implica la fe en el Señor Jesucristo y ver de alguna manera una definición bíblica de lo que es la vida cristiana o lo que implica vivir con Jesucristo. Hay un pasaje muy lindo que me gustaría compartir con ustedes, está en el libro de Gálatas, en el capítulo 2, en el versículo 20. Es un versículo muy conocido, pero que creo que nos va a venir bien para poder reflexionar y pensar un poquito cómo nos presentamos a celebrar esta ceremonia tan linda de la Cena del Señor. Dice así la palabra de Dios: he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Lo voy a leer nuevamente. Dice: he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. A mí me gusta mucho este pasaje porque de alguna manera define lo que significa la fe en el Señor Jesucristo. La fe en el Señor Jesucristo significa justamente esto: abandonar todo nuestro sistema de creencias para creer en el Señor Jesucristo. Si vos lees este pasaje y lo lees analizándolo de manera integral, vas a ver que al leer el capítulo 2 de Gálatas, vas a ver que el autor, que se llama Pablo, lo que está haciendo es defendiendo la fe en el Señor Jesucristo en contraposición a la religión, a la fe religiosa. En ese momento que estaba construida alrededor de la fe judía, ¿no? Entonces él lo que dice, él que había sido durante muchos años una persona muy religiosa, él lo que dice es: yo he sido crucificado con Cristo, es decir, todo mi sistema de creencias está crucificado en la cruz y ya no vivo yo, sino que es Cristo el que vive en mí, ¿no? Y eso me parece que es lo que significa realmente la salvación en Cristo Jesús. Una persona salva por el Señor Jesucristo es alguien que ha crucificado todo su sistema de creencias, no solamente religioso, sino el sistema de creencias que controla toda su vida, y lo ha crucificado, lo ha abandonado en la cruz, y ahora ya no vive con su propia manera de vivir, con su propia manera de pensar, sino que ahora es Cristo el que vive en nosotros. Y eso es lo que estamos celebrando en esta ceremonia. Y a mí me gustaría mucho que en esta mañana en particular podamos recordar esto especialmente para tomar dimensión de lo que vamos a hacer. No pretende el Señor que nosotros hagamos un encuentro religioso, no pretende el Señor que hagamos una ceremonia religiosa, sino que recordemos algo que sucede en nuestra relación con Él, y es que el mismo Señor Jesucristo vive en nosotros. Los que nos estamos reuniendo a celebrar esta ceremonia, si lo hacemos con verdadera fe y sinceridad, debemos reconocer que todo nuestro sistema de creencias ha sido crucificado. Ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Y vivir la vida cristiana no implica el abandono de las cuestiones cotidianas de la vida, porque inclusive en este mismo pasaje el autor dice: y lo que vivo en la carne, lo que vivo todos los días, lo que vivo en mi vida cotidiana, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí, entregó su vida por mí. Así que la propuesta del Señor Jesucristo no es que vivamos una vida aislada
de toda la cuestión cotidiana, todo lo contrario, hay que vivir lo cotidiano con alegría, con felicidad, pero ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Y eso es lo que venimos a recordar, no en una ceremonia religiosa, sino en una ceremonia de adoración, de recordación del Señor Jesucristo, de recordar que Él puso su vida por nosotros, para que nosotros tengamos una vida plena, una vida digna de ser vivida. Y eso es lo que recordamos, ¿no? En el pan, que simboliza el cuerpo del Señor Jesucristo, partido por nosotros. Cuando partamos el pan vamos a recordar eso, que el Señor Jesucristo fue crucificado por amor de cada uno de nosotros. Cuando tomemos del vino vamos a estar recordando la sangre del Señor Jesucristo, que la Biblia explica que esa sangre ha servido para que nuestros pecados sean perdonados. Y cuando terminemos de celebrar tanto el pan y el vino, vamos a recordar que el Señor Jesucristo está vivo, ¿no? Y porque la palabra de Dios nos enseña que debemos hacer esta ceremonia en conmemoración del Señor Jesucristo, pero anunciando su pronta venida, su regreso para buscarnos a nosotros. Es decir, que ahí expresamos toda nuestra fe. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Es lo que hiciste en el bautismo. Cuando vos te bautizaste, dijiste públicamente, ya no vivo yo, sino que estoy en una novedad de vida, dice la palabra, en una nueva vida. Es Cristo viviendo en mí. Todos mis sistemas de valores, de creencias, está crucificado en la cruz, y ahora lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Hacelo con alegría, hacelo con felicidad, hacelo con gratitud delante del Señor. Orá al Señor, alegrate en el Señor. El Señor Jesucristo murió por vos y por mí para que ni vos ni yo tengamos que pagar nuestros pecados en la eternidad en el infierno. El Señor Jesucristo nos dio vida y vida en abundancia. Yo te quiero invitar a que oremos en esta mañana para darle gracias a Dios por el pan y por el vino, y de esta manera celebremos juntos la cena del Señor. Querido papá, que estás en el cielo, te queremos dar muchas gracias por el Señor Jesucristo. Gracias porque cuando nosotros te dábamos la espalda, vos enviaste al Señor Jesucristo para buscarnos, para rescatarnos, para darnos vida eterna. Gracias Señor, porque a través de la fe en el Señor Jesucristo vos transformaste nuestra vida, y nosotros también podemos decir que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros, que vivimos en una novedad de vida, en una nueva vida, una vida digna de ser vivida. La misma vida del Hijo de Dios es la que nos da la vida eterna. Gracias por esta salvación tan impresionante que vos hiciste. Gracias Jesús por haber venido a buscarnos. Gracias por haber intervenido en nuestra vida. Gracias por haber puesto tu vida en rescate por cada uno de nosotros. Gracias por derramar tu sangre para perdonar nuestros pecados. Gracias por levantarte de entre los muertos para regalarnos vida eterna. Querido Señor, te pedimos bendigas este pan y este vino que pretende recordarte en lo que hiciste por cada uno de nosotros. Y también te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir una vida de gratitud constante, esperando que pronto nos vengas a buscar. Te queremos un montón. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, que Dios te bendiga y feliz día del Señor.